Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra transmisión online de la exposición de la palabra de Dios en Comunidad Bíblica. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra presentación, a nuestra exposición de la palabra de Dios. Hoy estamos muy contentos porque vamos a empezar con la 18ª estrofa de este salmo, de este capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119. Ya estamos en la 18ª, tiene 22 estrofas que corresponden a cada una de las letras del alfabeto hebreo y en verdad que ha sido de gran bendición para nosotros. Hoy vamos a ver un tema muy importante que se ve en esta estrofa y pues empezamos. Este es el versículo 137, es el versículo que le invitamos a memorizar esta semana. Está muy fácil, está muy cortito y muestra el tema de esta 18ª estrofa. Dice así: Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. Está muy fácil. Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. Pero este es el tema, ¿verdad? Está fácil de aprender, pero está profundo, ¿verdad?, de entender. Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. Salmo 119, versículo 137. Y tratándose este tema, entonces, hablando de la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces quise aplicar la palabra de Dios ahora a esta estrofa, al tema que ahora a la situación que ahora nos compete, ¿verdad? Que ahora nos tiene en jaque, que es esta pandemia, ¿verdad?, con este virus. Así que una pregunta para que ustedes puedan irse preguntando, irse haciendo, irse examinando, ir reflexionando es: ¿está Dios ajusticiándome con el coronavirus? ¿Qué piensa usted? Vamos a la palabra de Dios. Esta estrofa, como les decía, ¿verdad?, corresponde a la letra Sadi, o Sade, o Sadik, también se le llama. Tiene el valor numérico de 90 o 900 y la pictografía antigua asemeja a un hombre inclinado, casi postrado, casi acostado, ¿verdad?, con la cabeza abajo, ¿verdad? Y entonces viene de ahí su significado, y por eso tanto este versículo habla de la justicia, porque ese es su significado, ¿verdad? Justo, justicia. También se asemeja a un gancho, así que también pues significa algo de cazar, algo de perseguir, capturar, ¿verdad? Entonces atraer. Entonces en términos así integrales, pues se refiere a la persona que es atraída hacia la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces también la pictografía moderna, que está en la parte de arriba, asemeja a un hombre con las manos levantadas,
¿verdad? O sea, un justo, ¿verdad? Un justo tanto orando como un justo alabando, adorando a Dios. Así que este es el significado de esta palabra. No tiene de esta letra, perdón, no tiene una equivalencia a alguna letra de nuestro abecedario. Y entonces les quiero invitar a leer esta 18ª estrofa que empieza en el versículo 137 y termina en el 144. Recuerde que son 8 versículos cada estrofa. Dice así la palabra de Dios ahora en la Reina Valera contemporánea. Tú, Señor, eres justo, y tus sentencias son rectas. Los mandamientos que nos has dado, son también justos y verdaderos. Pero el enojo me consume, porque mis enemigos olvidaron tu palabra. Tu palabra es toda pureza, por eso yo, tu siervo, la amo. Yo soy insignificante y nada valgo, pero no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es siempre justa, y tu ley es la verdad. La aflicción y la angustia me dominan, pero el gozo de tus mandamientos me levanta. Tus testimonios son siempre justos. Dame entendimiento y viviré. Les invito a inclinar su rostro allí donde están y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Que el día de hoy podamos ser bendecidos y preparados para bendecir a los demás a través del estudio de tu palabra. Que tu justicia, Señor, pueda ser hoy entendida, aplicada a nuestra vida y luego extendida a los demás. Gracias por lo que vas a hacer a través de tu palabra viva y eficaz. Y gracias por el privilegio, Señor, y ayúdame a ser tu fiel mensajero, porque es para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a empezar. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje sobre la justicia de Dios, ¿verdad? Lo primero que nos dice este pasaje, ¿verdad? Es este versículo de memoria que vamos a aprendernos de memoria, ¿verdad? Y nos dice que precisamente Dios es justo en todos sus juicios. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, dice Reina Valera 60. Y no tenemos más que pensar, ¿verdad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el ser recto? ¿Verdad? ¿Qué es el ser correcto? Dios es justo, o sea, Dios aplica sus juicios y es justo, es imparcial. Él no se va para un lado o para otro, sino que Él aplica simplemente la ley. Y aquí en este caso Dios no solamente pues da la ley, ¿verdad?, sino que la aplica. Dios es juez justo, ¿verdad? Y cuando Él dice y rectos tus juicios, recordemos que en este salmo, en cada estrofa se repiten sinónimos de la palabra de Dios, y aquí se refiere a juicios. Y cuando habla de juicios, entonces está hablando de los principios que tiene la palabra de Dios para nosotros, que rigen las relaciones humanas. Así que imagínense, ¿verdad? Dios es justo y recto en los juicios que nos da, en los mandamientos, en los principios, en los decretos que nos da, que regulan estas relaciones humanas. O sea, por ejemplo, cuando Dios nos dice a nosotros los esposos que amemos a nuestras esposas, ¿verdad? Es porque es justo ese juicio. Cuando Dios le dice a las mujeres, a las esposas, que respeten, que se sometan a sus maridos, Dios es justo en ese juicio. No es que se va hacia o favorece a una parte o a otra, ¿no? Sino que
ese juicio, ese mandamiento, ese principio es recto para todos. Él no pone principios para beneficiar a uno o a otro, sino para beneficiar a todos, incluso a su misma obra, incluso a su mismo propósito, ¿verdad? Entonces, esto es lo que significa esta primera parte. Aquí vemos también Isaías 30:18, como dice, el Señor es un Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Verdad? Al ser Dios un Dios justo, podemos confiar en Él. ¿Verdad? Usted lamentablemente ahora no sé, ¿verdad? Quizás sí habrá, sí ha de haber, porque de todo hay en la viña del Señor. Ha de haber jueces justos, pero lamentablemente conocemos muchos jueces injustos, ¿verdad? Que se van hacia un lado o hacia otro, según le convenga. No aplican la ley, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si nosotros somos llevados o llevamos nuestro caso, ¿verdad? Vemos a alguien que nos rompió o violó nuestros derechos y lo llevamos a un juez justo. ¿Cómo estará usted? ¿No estará confiado de que el juicio que va a poner, que va a determinar el juez, pues va a ser justo, ¿no? Usted va a estar contento porque ese hombre es culpable, ¿verdad? Entonces, esto es la confianza, ¿verdad? De tener un Dios justo en todos sus juicios. El otro principio que vemos aquí en este versículo, en el siguiente versículo, en el versículo 138, es que Dios es santo y no puede haber maldad o pecado delante de Él. Esto es un Dios recto, ¿verdad? Significa que no hay mal, que no hay maldad, que no hay nada errado delante de Él, ¿verdad? No puede haber pecado o maldad. Entonces, esta es una de las implicaciones de este principio, ¿verdad? Porque Él es recto. Aquí no podemos separar, el salmista no separa lo justo, la condición, la característica de lo que es Dios y lo que hace. Es congruente lo que es con lo que hace, ¿verdad? Que así debemos ser nosotros, debemos ser congruentes nuestro decir, nuestro pensar, nuestro sentir con lo que hacemos. Pero no es cierto que muchas veces una cosa pensamos y otra cosa es lo que decimos, incluso otra cosa es lo que hacemos, ¿verdad? Pero en este caso Dios no, ¿verdad? Su rectitud entonces muestra lo que Él es, que Él es santo. Pero eso significa no puede haber nada mal ante Él o delante de Él, ¿verdad? El Salmo 89:14 dice: la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. Veamos este pasaje hace unos 2 domingos, al ver algo, otra característica también que mencionaba ahí el salmista, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto otro, verdad? Si Dios es santo y no puede haber pecado delante de Él, entonces, por eso es que decíamos también que cómo orábamos, ¿se acuerdan? Ahora con tanta necesidad, con tanta que nuestra vulnerabilidad ha quedado en descubierto, ¿verdad? Ya más conscientes de eso, pues clamamos y clamamos y clamamos, pero estamos clamando bien. Entonces hablamos de que nosotros primero teníamos que esto precisamente, limpiarnos de esa maldad, limpiarnos de ese pecado, porque el pecado hace esconder el rostro de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no puede haber pecado delante de Él. ¿Ve esta congruencia? Entonces, el tercer principio que la tercera implicación que podemos ver aquí de esto, ¿verdad? Está en el siguiente versículo, en el versículo 138.
¿verdad? Y dice el versículo 138, tus decretos son perfectos y dignos de confianza. Tus decretos son perfectos y dignos de confianza. Entonces, la ley de Dios, los mandamientos, lo que Él nos da, entonces refleja su carácter justo y perfecto, ¿verdad? Entonces igual, ¿verdad? Entonces al ser perfecta esta ley, es confiable, es digna de confianza. Y miren, ¿qué significa esto para nosotros en la vida diaria? ¿Qué tiene que ver esto? Es que cuando Él nos dice que no mintamos, por ejemplo, que no codiciemos, que no matemos, que no adulteremos, y que a veces pensamos que esos mandamientos son para limitarnos. Entonces, ahora, ¿qué podemos pensar con esto? Esos decretos, esos mandamientos son perfectos. Cuando Él nos dice a cada uno de nosotros, amémonos el uno al otro como yo os he amado, esa ley es perfecta. No tiene que agregarse nada. No le falta nada. No tenemos que ajustarla. O sea, como lo hacemos nosotros. No, es que ¿cómo lo voy a amar si mi compadre pues me hizo mal, me transió? Entonces, ¿cómo lo voy a amar? Al contrario, ¿verdad? Precisamente ahí en el Sermón del Monte Jesús decía muchas de estas consideraciones, ¿verdad? Que los seres humanos luego ponemos, que no podemos hacerlo porque me trata mal, porque es muy tirano, porque es muy déspota, porque como me tratas te trato. Nosotros ponemos nuestras propias leyes, ¿se fijan? Entonces no es así, que queremos perfeccionar su ley. No, su ley ya es perfecta. Él te dice que ames porque sabe que ya es perfecto eso. Y que eso te va a ayudar a ti y va a ayudar al otro. Y que eso va a mejorar, eso es justo. Eso va a mejorar nuestro ambiente. Entonces, el problema es que nosotros le ponemos peros, justificaciones, pretextos para no hacerlo y hacer lo que a nosotros nos venga en gana. O sea, vea la importancia de este principio, ¿verdad? Sus decretos son perfectos. Versículo 138. Eso es lo que... Entonces, así cada uno de sus leyes, ¿verdad? Cada uno de sus decretos, de sus mandamientos. Uno de los bueno, está aquí en el siguiente, ¿verdad? Este es otro de los principios que vienen aquí, vean, en esta estrofa, en el versículo 140, perdón, está mal ahí, 140, dice, tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, pero acá está la otra versión, la versión Reina Valera 60. Ahorita vamos a ir con la otra y por qué vemos la consonancia. Es que dice Reina Valera, sumamente pura es tu palabra. Otro término, otro sinónimo. Acá estaba decreto, ¿se acuerdan? Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura. ¿Qué significa esto de pura? Ya vimos que es justa, que refleja al Dios justo, que es perfecta y también que es pura. ¿Qué significa? Y por eso el punto 4 significa que no se corrompe, significa que no es impura, que no tiene cosas agregadas, que no está corrompida, que no tiene cosas que no corresponden a ella, ¿verdad? Entonces por eso la palabra de Dios, la justicia de Dios, los decretos de Dios no se corrompen, no se pueden manipular, ¿verdad? Y por eso Nueva Traducción Viviente dice que tus promesas, otro sinónimo a la palabra, fueron sometidas a una prueba rigurosa. Esto es lo que significa puro. Nueva Traducción Viviente lo traduce al sentido original. Puro es que están sometidos a una prueba. ¿Cuándo es que el oro es puro? ¿Cuándo es que la plata es pura? Cuando se somete al fuego, cuando se somete a la prueba, cuando se somete a la tensión y que no se dobla, ¿verdad? Y es así la palabra. La palabra es sometida a una prueba rigurosa. ¿Cuál?
al quererla manipular, al quererla poner como nosotros queremos. Y esto es parte de lo que Comunidad Bíblica está comprometida. Estamos comprometidos a predicar la palabra como la palabra dice, no como a mí me parece, no como a alguien le parece, no como al Papa le parece, no como al obispo le parece, sino como la palabra de Dios dice, como Dios mismo dice, ¿verdad? Porque luego, por eso es que oímos por ahí, seguramente algunos de nuestros amigos que nos están escuchando ahora, alguna vez dijeron, porque yo lo escuché por muchas veces, o quizá, ¿verdad? Lo dijeron, puede que no, pero muchas veces hemos pensado, no, pues es que la Biblia la interpretan como quieren. Y verdad que sí, es realidad, ¿verdad? Tiene razón usted. Pero no es así, ¿verdad? No debe ser así. Porque la palabra de Dios es pura, no se puede manipular. Cuidado el que la manipula, ¿eh? Aguas con aquel que trata de manipular la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado, porque va a ser disciplinado, va a ser castigado, como vamos a ver ahora, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. Lo que mejor tenemos que hacer es presentar la palabra como lo que es, como lo que dice. Y por eso es que, pues muchas veces puede no gustarnos, porque la palabra de Dios nos refleja, menciona lo que nos falta para que podamos ser puros como Dios quiere que seamos. Entonces así es esta, ¿verdad? Pero fíjese la diferencia de lo que el salmista hace. La ama tu siervo. O sea, ¿qué significa? Recuerden que lo hemos visto en otras emisiones. Amar la palabra de Dios significa obedecerla. ¿Ah? Eso es amarla. No es tenerla aquí, no tenerla en un nicho. No, eso no significa nada. Amar significa obedecerla. Y luego de nuevo se pone en la condición que debemos ponernos todos nosotros. Tu siervo. Somos sus siervos. Somos sus esclavos. Somos sus súbditos. Él es el rey y nosotros obedecemos. No somos nosotros los que le mandamos qué hacer y él va y corre y hace lo que queremos. No, no es así. No es así. ¿Ya? Nosotros somos sus siervos y nosotros obedecemos. Esto es lo que dice esta palabra, ¿verdad? Y entonces, al ver todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver la justicia de Dios, la palabra de Dios justa, verdadera, pura, incorrompible conmigo? ¿Qué tiene que ver entonces, verdad? Entonces, porque, pues, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo se considera usted? Necesitamos ahora preguntarnos eso. ¿Cómo nos consideramos? ¿Verdad? Y entonces la palabra de Dios, de muchas maneras, en muchos momentos, nos muestra, ya lo hemos visto también cuando hablamos de la oración, la semana pasada, ¿verdad? Cuando hablábamos de cómo necesitamos ponernos como siervos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Dios nos dice de muchas maneras que todos nosotros, usted y yo, todo el mundo, el nombre que le quiera poner, absolutamente todos, hemos pecado. Todos fallamos. Cada uno se ha descarriado como oveja, dice Isaías. Todos. No hay justo ni aun uno, sigue diciendo Isaías en otro momento. ¿No? Y ¿qué merecemos? ¿Verdad? Aquí, cuando usted lleva a quien le hizo mal al juez, ¿verdad? Usted va a estar contento porque ese juez justo va a aplicar la ley. Ah, pero ¿qué pasa cuando yo soy el culpable? ¿Qué le gustaría que hicieran con usted? Que le aplicara la ley. Bien, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces usamos justificaciones, no, es que así, es que andaba así, es que pensaba yo esto, es que no sabía, es que no me acordaba, y cuántas cosas ponemos, ¿verdad? O sea, queremos que se aplique la ley en los bueyes de mi compadre, pero en los míos, no, perdónenme, denme chance.
¿verdad? Ese es el problema cuando entonces pensamos ya personalmente. Y usted necesita pensar personalmente. ¿Cómo crees que Dios se va a portar contigo si Él es un juez justo? Él también va a aplicar la ley. Ya hemos visto que Él es misericordioso, que Él es amoroso, sí, pero también es justiciero. Él es justicia. Y entonces por eso es que nos advierte esto, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque hemos pecado, porque no puede haber maldad delante de Él. ¿Qué merece usted? Seguramente usted va a decir, no, es que yo soy muy buena persona, yo no me meto con nadie. No, yo soy bueno. Y eso es lo que pensamos en general la gente. Pero la verdad, en cuanto nos pensamos a analizar, por ejemplo, aplicando estos 10 mandamientos, usted ha mentido. No le ponga color a las mentiras. Ha mentido. Usted ya pecó ahí. Usted ha codiciado. Lo que sea. El puesto de su compadre, el puesto de su amigo, el vestido de su comadre, las joyas de su amiga, el carro nuevo, la pantalla esa grandota con sonido bien interesante, etcétera. Ya. Y la Biblia dice que nomás con que uno de esos mandamientos hayamos violado, ya somos culpables de todos. ¿Qué cree que merece? ¿Verdad que es difícil pensarlo? Pensarlo para nosotros. Pero nos sigue diciendo aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí este es el siguiente, vea la secuencia del salmista, ¿verdad? En el versículo 141 nos dice, pequeño soy y despreciado, mas no me olvido de tus preceptos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted? Simplemente reconocer ante Dios su condición de culpable. Es mejor admitirlo. No podemos engañar a Dios. Usted no puede engañar a Dios de ninguna manera. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. No hay manera de mentirle a Él. Lo único que nos queda es reconocerlo. Y esto es lo que hace el salmista. Pequeño soy y despreciado. ¿No hemos visto nuestra pequeñez ante un diminuto microvirus? Somos más pequeños que Él. Nos hace trizas en un ratito, ¿no? Tenemos que reconocer esto. Cuando usted reconoce esto, entonces está en la posición de ir al otro plano. Reconozca lo que somos, ¿verdad? El salmista, al conocer la palabra de Dios, al estudiarla, al valorarla, como ya hemos visto, puede apreciar la justicia de Dios, puede apreciar que Él es justo y que si reconoce y hace lo que sigue, entonces le irá bien. Entonces se aplicará la justicia de Dios. David, en otro de los salmos, decía esto también, en el Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? No podemos ponernos al tú por Dios. Es mejor ir humilde, como el salmista lo dice, en posición de siervo. Señor, aquí estoy. La regué. Sí, no supe qué hacer, me envalentoné, me dejé llevar, pero aquí estoy ante ti. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Verdad? ¿Qué hizo el salmista?
no me he olvidado de tus mandamientos. Y aunque a lo mejor, ¿verdad? ¿Esto qué significa? No significa que cuando pecó pues no se olvidó de ellos, ¿verdad? Es que no se ha olvidado de ir, de acudir a Dios, ¿verdad? De decir, hijo, creo que regué, creo que violé otro mandamiento, mejor lo reconozco. Esto es no olvidarse de sus mandamientos. Cuando usted los tiene en mente, ¿verdad? Usted inmediatamente, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra le hace ver su error, su pecado. Y entonces, como vamos a ver en el siguiente versículo, ¿verdad? Entonces, probamos, como dice el versículo 142, que la justicia de Dios es una justicia eterna, que su ley es verdad. O sea, va más allá de esta vida, va más allá de lo que conocemos. Por eso he puesto en este punto 6, la justicia de Dios es eterna para mi vida. O sea, usted puede acudir a la justicia de Dios al reconocer que ha pecado y entonces pedir perdón. ¿Sabe qué? ¿Qué hizo Dios? Quiero aquí especificar que a Dios no se le salieron las cosas de control. A Dios no se le salieron del control cuando Adán y Eva pecó y desobedecieron. No, Él ya sabía qué iba a pasar. Él ya tenía todo previsto. Simplemente le dio la oportunidad al hombre y a la mujer de probar sus maravillas. Mire lo que dice este siguiente pasaje. En Deuteronomio 30:10 está hablando Dios con el pueblo de Israel, como si hablara hoy a todos nosotros. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Te he dado a elegir. Tú tienes una elección ahorita. Te ha dado muchas oportunidades ya, ¿verdad? A lo mejor esta pandemia es una oportunidad, ¿verdad?, de elegir. ¿Qué quieres hacer? Ya sea que sigas vivo, ya sea que te des una enfermedad leve, que salgas adelante o que no te dé y esperes la vacuna, etcétera. Ya sea que te mantengas con vida en esta tierra o ya sea que partas. No importa. Dios te ha dado a elegir hoy. Hoy tienes la oportunidad entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y te dice Dios, elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Mire qué maravilloso es el Señor. No solamente tú vas a ser el factor de cambio del resto de tu familia. Dios está poniendo dos caminos. ¿Cuál vas a escoger? Es la pregunta que tienes que hacerte. Es la pregunta que tienes que contestarte. ¿Qué vas a elegir? Decía en las emisiones anteriores que esta pandemia solamente ha hecho ponernos más conscientes de nuestra límites, de nuestra finitud, de nuestra pequeñez, de nuestra vulnerabilidad. En uno o en otro momento ya no estamos. No sabes tú cuándo va a pasar. Puede ser hoy en la noche, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser la semana que viene. Estas son las 2 semanas críticas donde va a haber la mayor cantidad de casos. ¿Te tocará? ¿Me tocará? No sé. La verdad, yo estoy confiado, me toque o no me toque. Yo ya voy al Señor. Yo ya puse mi confianza en Cristo. Yo ya elegí. ¿Tú ya elegiste? ¿Qué te vas a contestar ahí? ¿Ya elegiste? Dios te da a elegir entre su justicia o tu propia justicia. La justicia que tú crees que se debe aplicar. El querer amar a Dios a tu propia manera. No. Dios es justo. Dios hay uno solo. Y Él se muestra como lo que es. Y Él nos dice entonces que como todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios,
Entonces necesitamos su gracia, necesitamos su regalo. Eso es gracia, un regalo que no merecemos. Necesitamos su gracia. Mire lo que dice el versículo 24 enseguida. Pero por su gracia son justificados. Justificados. ¿Qué quiere decir? Somos hechos justos. No hay manera de que seamos justos. No hay manera que nos comparemos con la justicia de Dios. Somos pecadores. Nuestra naturaleza pecaminosa va a continuar por siempre. Y si no dejas que Dios la controle, tú no vas a poder controlarla. Es por su gracia que somos justificados gratuitamente. ¿Cómo? Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Romanos 3, 23 y 24. ¿Qué es eso de redención? Cristo pagó por ti. Cristo pagó la multa por ti. O sea, Cristo llevó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ahora entiendes lo que significa la cruz? Esa es la muestra, es el ejemplo del pago que Cristo hizo por ti, porque tú no puedes justificarte solito. Necesitas el pago de Jesús. Necesitas creer en Jesús. Y esto es lo que sigue, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recibimos ese regalo de Dios, entonces tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Si haces entonces cierta este versículo 140, ¿verdad? Que su justicia es justicia eterna. Justicia eterna para siempre, para ti y los tuyos. Al tú compartir de este mensaje a los tuyos y ellos lo hagan suyo, entonces también serán justificados. Somos justificados, no es que seamos justos, nunca seremos esos justos. Somos justificados ante Jesús, somos declarados justos, aunque no lo seamos. Entonces Dios ya no nos ve, ya no ve nuestro pecado, nos ve a través de Jesús, porque Jesús pagó. Ese acto de justicia de Jesús fue el acto que nos justificó a nosotros. Y entonces quedó cumplida la justicia de Dios. La justicia justa, recta, correcta, impura de Dios. Pura de Dios, perdón. Sin impurezas de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo, ninguno de los apóstoles, ninguno de los allegados a Jesús fue quien hizo este sacrificio. Ninguno. Pedro incluso no quiso ni siquiera morir como Jesús. También lo iban a crucificar, pero él se consideró indigno, ¿eh? Quizá pesaba sobre él todo aquello que le había hecho Jesús en sus últimas horas. Y él murió crucificado, pero de cabeza. No quiso morir como su maestro. Nadie hizo sacrificio. Solamente Cristo lo hizo. Y por eso Pablo escribe a esta iglesia en Éfeso, ¿verdad? En la que hoy es la moderna Turquía. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe, no por medio de lo que tú haces, no por medio de tu justicia propia. Es porque no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a poder decir, yo soy muy bueno, yo me lo gané. No, nadie puede hacer eso. Ve cómo esto tiene que compartirse la verdad para que la entendamos bien. Cómo está extendido este dicho de que pues me voy a ir al cielo portándome bien. No es posible hacer eso. No es por obras para que no te gloríes de eso. Somos salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, de la confianza que ponemos en ese sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Aquí entonces tenemos que preguntarnos, ¿Dios nos está justiciando con esto del coronavirus? Porque Dios es justo, ¿verdad? Y Dios permite. Hay una soberanía permisiva de Dios. Dios permite las cosas, ¿verdad? Pero Él nos dice
que nosotros tenemos que, Él usa todas estas cosas que nos pasan para que confiemos en Él. Mire, qué curioso. El mismo suceso que para algunos ha sido de muerte, de tragedia, de ansiedad, para otros es de otro modo. Depende de nuestra condición. Para los que ya hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, esta pandemia solamente es una ocasión, una oportunidad para hacer crecer nuestra fe, para depender de Dios y para desarrollar nuestro carácter cada vez más parecido a Jesús. Pero para los que no, bueno, una de dos, ¿verdad? Porque Dios les ha puesto a elegir. ¿Ya confiaste en el sacrificio de Jesús? ¿O esta es la ocasión para que tú pongas tu confianza en Jesús y no en todo lo demás? ¿O sigues igual? Y entonces Dios entonces sí te ajusticiará. Porque mire, qué curioso. Jesús puso no solamente es que nosotros digamos que somos, es que también tenemos que parecer lo que somos. Dice en Mateo 7:21 el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo ve? No solamente el que me dice Señor, Señor. No solamente decirlo. Tenemos que hacer la voluntad. Lo que hagamos tiene que demostrar lo que decimos. Pero ¿cuánto nosotros decimos que somos y nuestra conducta no muestra eso que decimos que somos? ¿Está usted abriéndose el entendimiento? Ya sean no creyentes en Cristo como creyentes en Cristo. ¿Cuántos ahí en muchas iglesias, incluso en la nuestra, están sentados ahí diciendo que son hijos de Dios, pero su conducta no muestra eso? Porque realmente, ¿qué tiene que pasar en nuestra vida al decir que confiamos en Cristo, que confiamos en su palabra, que confiamos en esa justicia de Dios? ¿Verdad? Cuando decimos que confiamos, pues lo vamos y lo hacemos. Cuando el doctor nos dice que esto es el diagnóstico y que este es el tratamiento y tenemos fe en el doctor, entonces vamos y la tomamos confiados en que eso nos va a mejorar. ¿No es así? Así es con Dios. Entonces, si esa confianza no se muestra en la vida diaria, ¿está realmente poniendo su confianza en Él? Por supuesto que no. Entonces al final el Señor nos va a decir esto: a ver, tú nomás dijiste, pero no hiciste. ¿Qué va a pasar con cada uno de nosotros? Mire, este texto lo leí, perdonen que esté tan nutrida ahí la diapositiva, pero miren, leía este pasaje donde el Señor les pone a los israelitas y le dice las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y para no contarle todo, pero usted puede leer el capítulo 28 y el 29 de Deuteronomio para que lo lea ahí en su casa. Póngale cuidado, ¿verdad? Aquí él resume lo que les dijo. Dijo: lo que yo te mando hoy, el Deuteronomio 30, 16 al 18, dice: lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos. Esto es lo que nos manda, fíjese bien. Sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Pero si te apartas, si apartas tu corazón y no prestas atención y te dejas llevar y te inclinas ante dioses ajenos y les sirves, en este día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo. A ver, vamos a leerlo otra vez. ¿Sí dice eso? Yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo. Esta es la Reina Valera contemporánea, hermanos amigos. Léanlo en la versión que quieran.
analícela bien. Serán destruidos por completo y que no prolongarán sus días en la tierra al otro lado del Jordán, de la cual van a tomar posesión. O sea, ¿Dios ajustició a su pueblo? Mire ahora, con el lente de la retrospectivo, el lente retrospectivo, decimos mi amigo Espino y yo, es más fácil, porque podemos ver que esto se cumplió. Porque ¿qué hicieron los israelitas? No hicieron caso. Por más que les dio oportunidad y más oportunidad y más oportunidad, finalmente dijo, ok, no quieres entender. A 10 de las tribus de Israel desaparecieron. Desaparecieron por completo. Solamente quedaron 2. Y una es porque eran los que iban a servir en el templo, y el otro, la tribu de Judá, de donde iba a salir el Mesías. Porque él tenía que cumplir lo que había prometido. Su plan se iba a seguir. Ahora, piensa, ¿qué tan obediente has sido tú? ¿Qué tan santo has sido tú? ¿Qué tan apegado a los mandatos de Dios has sido tú? O sea, entonces, ¿te irá a justiciar el Señor? ¿Me irá a justiciar el Señor a mí? Bueno, quiero decirle que a los que no confíen en Cristo, no pongan su confianza en Cristo, se lo ponen, están poniendo en alguna otra cosa, en alguna otra persona, en alguna otra situación, ¿verdad? En su propia justicia, en lo que puede hacer usted mismo, pues Dios nos va a justiciar. Pero a sus hijos, a los que hemos confiado en Dios y que seguimos cayendo, que no le hemos tomado en serio, que somos azul y buenas noches, esto nos dice en Hebreos 12, 5 al 7. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A ver, vamos a leer otra vez. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué hace con los hijos? Los disciplina. Lo mismo que usted hace con sus hijos cuando no entiende. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios es un Dios justo y sus juicios son rectos. Su justicia es pura, su justicia es eterna. Dios te quiere hacer bien. ¿Y por qué justicias a tu hijo? ¿Por qué disciplinas a tu hijo? ¿Cuál es la diferencia entre castigo y disciplina? Quizás esté huyendo esta pregunta ahí entre ustedes. ¿Cuál es la razón de la aplicación? Quizás la manera de aplicar es la misma, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué? El castigo significa que solamente lo que quiero es castigar, es que el muchacho o la persona se sienta culpable. Así que o lo regaño, o le pego, o le quito la tablet, le quito el celular, etcétera. Lo encierro. Nomás es punible, nomás es para la culpa. La disciplina es para que se haga el cambio. El propósito es que haya un cambio. Puede ser la misma medida. Es la razón, la diferencia. ¿Qué pasa con nosotros los padres, ¿verdad? Con nuestros hijos? Nos enojamos en el momento y le damos una tunda al muchacho, pero lo único que queremos descargar es el coraje, es castigar, no disciplinamos. Cuando en nuestra mentalidad está que debe haber un cambio, entonces hacemos otra cosa. Ya, a ver, bien, mijo, a ver qué pasó, qué hiciste, por qué lo hiciste,
qué debías de haber hecho. Y él mismo, ¿tú eres culpable o no eres culpable? No, pues, ¿qué crees que mereces? ¿Qué castigo te doy? ¿Qué disciplina? Porque la cosa es que no lo vuelvas a hacer. ¿Qué será necesario para que no lo vuelvas a hacer? Es el cambio de conducta, ¿verdad? Dios quiere que cambies. Dios no quiere que sigas igual, no quiere que sigas por el mismo camino. Dios te ama, pero te va a aplicar su justicia, porque Él es justo. No puede haber maldad delante de Él. Tú necesitas que santificarte, ¿verdad? Y de ahí viene entonces el último versículo, el 144, ¿verdad? Y que es la decisión que toma el salmista y la decisión que necesitas tomar tú, ¿no? Justicia eterna, vuelve a repetir, ¿verdad? Vuelve a hacerlo ya suyo, ¿verdad? Esto es mi convicción. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Dios quiere que vivas. Dios quiere que goces la vida. Dios quiere que sigas su justicia, que seas justificado. Así que, ¿qué decides? ¿Por qué no decides aplicarte a su justicia y vivir confiado? Ya sea que esta situación te sirva para ir aumentando tu fe, ir viendo sus maravillas, ir fortaleciendo tu carácter y que te parezcas cada vez más a Cristo, que ayudes, que consueles, que fortalezcas, ¿verdad? Que compartas. No que acumules, no que estés temeroso, no que estés ansioso, sino que porque Dios es un Dios justo. Dios va a permitir en tu vida solamente lo que es para tu bien, lo que es para mi bien, lo que me ayuda a fortalecer mi carácter, que cada vez me parezca más a Cristo. ¿Qué vas a decidir tú? ¿Vas a ser ajusticiado o vas a ser justificado? Te invito a que seas justificado por Cristo. Te quiero invitar a que ores, ahí donde estás, donde quiera que estés, ya sea que quieras cerrar tus ojos para no distraerte, o que estés en un lugar donde puedes mantenerlo abierto si quieres, pero trata de enfocarte en Dios. ¿Qué le vas a decir a Dios? Dios te está escuchando. Dios quiere que aplicar tu justicia, su justicia a ti. Quiere que seas justificado, declarado justo a pesar de que no lo eres, a través del sacrificio de Cristo. Solamente tienes que reconocer tu condición de pecador, pedir perdón, olvidarte del pecado y empezar a vivir según los juicios rectos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque tú eres claro, diáfano, pero intenso, profundo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos abres el entendimiento. Hoy queremos aplicarnos a tu justicia. Mi justicia nunca se comparará con la tuya. Ni siquiera es justa. Se aplica solamente cuando me conviene y en lo que me conviene. Pero hoy queremos reconocer nuestra condición de pecador, de injusto. No soy justo como todos. Lo acepto, Señor, porque viene de ti. Pero quiero ser justificado a través de Cristo. Pongo mi confianza en Cristo Jesús. Pongo mi confianza cada día en Cristo Jesús para aplicar tu justicia en mi conducta, en mi hablar, en mi sentir, en mi hacer. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en mi vida y a través de mi vida. Gracias porque Cristo Jesús murió en la cruz por mí, tomó mi lugar, el justo por los injustos,
pagando el precio que yo merecía pagar. Gracias, Señor, por esa redención. Gracias por ese regalo. Gracias por tu gracia. Y gracias porque ahora de aquí en adelante podré vivir justificado y practicando tu justicia para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Vamos a terminar, hermanos. Voy a continuar con la presentación. Quiero recordarles nuestro programa, ¿verdad? Que vamos a empezar a implementar desde ahora. Ya hemos empezado, les decía, ¿verdad? Comunidad Bíblica en tu hogar. Hemos empezado ya con estas transmisiones a través de Facebook, a través de YouTube. Y vamos a empezar el próximo domingo. Vamos a empezar a las 12 del día. De 11 a 12 va a ser la transmisión de la palabra. De 12 a 1 va a ser el Instituto Bíblico. Ya nos vamos a separar en nuestras clases. Le animo a usted, amigo, que nos está oyendo. Si usted no pertenece a nuestra iglesia o usted quiere conocer más de la palabra, puede ponernos ahí en los comentarios. Le invitamos a estas clases, ¿verdad? Va a haber clases para todos los niveles. Así que, por favor, vamos a ir formando los grupos. Así que toda esta semana va a ser para esa preparación. El próximo domingo empezamos con el Instituto Bíblico Vida integral dedicada a adorarle. Y también mañana lunes empezamos con las capacitaciones y las parcelas en su hogar, ¿verdad? Todos los jefes de familia, los hombres, los varones, jefes de familia, cristianos, creyentes en Cristo, necesitan conectarse mañana lunes, 6:30 de la tarde. Les vamos a enviar un link para que usted se conecte y esté en la sesión de capacitación y de preparación de la parcela. Las hermanas, ¿verdad?, que no tengan un esposo y que no tengan esposo cristiano, van a ser las jefas de su hogar y van a ser las que deben estar ahí para poder tener en la semana la parcela en su hogar. Yo estoy seguro que va a ser de gran bendición para todos nosotros y para mucha gente que no ha estado recibiendo la palabra de Dios. Esta es la oportunidad que Dios nos pone. Vamos a aprovecharla. Así que les espero mañana lunes, jefes y jefas de hogar, 6:30 de la tarde, por Zoom. Y el próximo domingo, Instituto Bíblico Vida, 12 del día, después de la transmisión de la predicación. Quiero terminar con un canto. Vamos a entonar este canto. Les quiero invitar a que ahí en su sala, ¿verdad?, entonemos este canto todos juntos, adorando al Señor. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí
cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor. Me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas tú más de mí. Que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor. Me regalaste tu perdón y estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Dios le bendiga, mis hermanos, mis amigos. Qué bueno que estuvo hoy por aquí. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.